Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar mis planes para colorear de marzo del 2026. Los primeros 4 han sido a través de ruleta, que son 2 páginas completas y luego 2 pequeñitos que son parte de una página. Y luego el resto que han sido por hashtag o porque son uno de mis retos. El primero es Fairy Tales, que me ha salido al azar. Como ya el mes pasado coloreé uno, pues he decidido que este mes sea la portada. Hay un hashtag por ahí en Instagram de portadas de este año. Entonces me ha parecido ideal. Porque no encontraba ninguno concreto que me apeteciera colorear este mes. Y en vez de volver a jugar a la ruleta, por ser fiel al azar, he decidido colorear la portada. El siguiente es este, que es de animalito, súper bonito, muy realista, pequeño. Y he decidido este que ya tiene flores, animales, que ya tirando a la primavera, aunque marzo todavía estamos con el frío, pero para darle un poco más de alegría, o este. Uno de los hashtags de un cuento es un dibujo que tenga vegetales. Entonces creo que es perfecto para poder participar en ese hashtag. Luego, el siguiente es uno de Johanna Basford, pero tiene que ser de los pequeñitos. Entonces, he elegido o un dragón, que yo no soy muy de colorear dragones, no se me dan muy bien, pero la cosa es practicar, claro. Entonces, cogería uno de estos 4 o también otra opción que he visto que está muy bien es uno de estos, una joya con flores. Estos son más pequeñitos, a lo mejor me animaría a hacer 2, como me pasó con el mes pasado con Rita Berman. Y el siguiente de los pequeñitos es este, de Kerby Rosane. ¿Qué pasa con él? Casi todas son dobles y muy grandes. Pues hay una doble concretamente que yo no me veía capaz de hacerla del tirón. Entonces, como sabía que le iba a hacer por partes, por eso lo añadí a la ruleta de pequeñitos, que es este. Claro, es impresionante, solo una de ellas tiene un montón de detalles. Pues mi idea es empezar de la más grande a la más pequeñita. No sé ni cómo voy a hacer el fondo, ni qué paleta usaré. No sé si buscaré muñecas por Pinterest o simplemente elegiré una paleta de colores y me basaré en ella para hacerlas. Quiero que sean similares, aunque la parte de dentro sí pueda tener colores diferentes, la parte de fuera que sean parecidas. Y mi idea es empezar por la grande, luego ya veré según qué tiempo tenga, pero mi idea es colorear la grande. Y uno de mis retos es colorear un mitográfico cada mes. Me gusta mucho. El año pasado lo empecé a colorear a finales de año y me gusta, me entretiene. Son con rotuladores de alcohol, que lo veo más fácil que a lo mejor los de doble cara. Y he elegido este mes que me ha apetecido, pues otro de flores, que es más de primavera, pero como tiene bolitas, pues puede ser un entretiempo. O este. ¿Qué pasa con este? Lo empezó a colorear mi hijo y así lo dejó. Pues en vez de dejarlo para siempre así, pues a lo mejor lo voy a arreglar. Voy a intentar arreglar este dibujo. En verdad, los pues están amarillos, o sea que al final se puede. Yo creo que se puede. El naranja a lo mejor, no sé, ya veré cómo lo hago, pero lo veo viable arreglarlo y no dejarlo así para siempre. El siguiente es este, que es uno u otro. No sé exactamente cuál colorearé porque no me da tiempo para todo eso seguro. Este me parece de los más bonitos de este libro, diría. Pero es un reto para mí porque tiene dragones y tiene diamantes, joyas, ya vería de qué
Si lo coloreo como rubíes, pues ya vería. Pero es una obra de arte este dibujo. Entonces me impone un poco. Un dibujo que no sé yo si me veo capaz de colorearlo. Pero no será que no lo intente. Algún día lo tendré que hacer. Así que a lo mejor se convierte en este mes. Ya lo veremos. El siguiente es el de Lulú Mayo. En este caso lo he elegido porque el hashtag de Lulú Mayo era escarabajo, cuerno, dragón o carrusel. Pues he visto este, que es estupendo. Es un dragón, es muy divertido y creo que es fácil para poder participar. También he elegido otra página de este libro, pero no creo que lo haga. Lo he hecho por si acaso me veo muy inspirada. Que es este. Esta es doble y es muy difícil. ¿Por qué la he elegido? Porque siempre intento tener en mente una doble. Porque son mucho más largas de colorear y lo único que lo ideal sería terminarla en el mismo mes, ya que si es por el hashtag del dragón, pues vaya tela si al final no lo hago en el mes. Pero bueno, ya veré si la empiezo o no. Aunque se quede a medias, me parece muy chula. Y también sería buena para marzo. Está el viento, me parece chula para marzo. El siguiente que he elegido es uno de los bonitos. No suelo colorearlos, pero uno de los hashtags de comida era la pizza. ¿Qué pasa? Que en los libros normales no suele haber pizzas. A lo mejor en el de Europa de Rita Berman, pero no lo tengo. Así que, pues bueno, pues este libro es perfecto. Como podéis ver, he elegido la portada, es este. Y luego hay otro también, porque este libro tiene dos con pizza, que es este. Pero este es más veraniego, entonces a lo mejor sería mejor para guardarlo para otro año. Es más de verano. Este pega más, este es más de familia, ¿verdad? De tarde de domingo, algo así. Y luego este lo he elegido porque el hashtag del animal es el cocodrilo. Y aunque no me tira por lo de las uñas, que tendría que echarle mucha imaginación para hacer muestras de uñas, como que a mí no sé, yo creo que me quitaría mucha energía. No creo que lo coja, pero bueno, ahí lo dejo. Tengo otro con un cocodrilo, así que seguramente este no lo colore. Lo tengo señalado por si acaso. El siguiente es uno de Jasmine Becker, el primero que tiene ella, no tengo más de ella. Como el mes pasado no coloreé ninguna, pues voy a colorear este mes. Y la que he elegido ha sido ella, Amara, sin ninguna lógica, simplemente he echado un vistazo a las que me quedaban por colorear y me ha gustado esta. En estos casos suelo ver la original y en base a eso pues intento tunearlo. Si no me gusta nada, pues me lo voy inventando, pero inicialmente cojo la original de ella. El siguiente es el de África de Rita Berman. ¿Qué he hecho en este caso? He elegido una concreta y solo una. Quito esto. Como el hashtag del animal de este mes es el cocodrilo, es perfecto. No lo veo difícil, veré la paleta de colores que uso. Si quiero que vaya en sintonía con este o no, tampoco quiero que desentone demasiado. Pero está chulo, muy bien, me gusta. El siguiente que he cogido ha sido uno de Hannah Carlson. ¿Qué pasa? Que está el hashtag del dibujo concreto.
que creo que es este, si no recuerdo mal, creo que sí. Entonces, como este libro tampoco lo suelo colorear muy a menudo por iniciativa propia, no es porque no me guste, sino, jolín, la gente hace unas obras de arte que me impone. Pero voy a intentar animarme a colorear este, es muy bonito y creo que sí que lo podría hacer, quedaría chulo. Son botellas que a mí me gustan, un hada, está bien, muy chulo. Y ahora os voy a enseñar otros, pero que ya no los tengo ni puestos, porque ya sí que estaría todo fuera de lo que son lo mínimo que me exijo, ¿no? En Disney, uno de los animales, ¿no?, que hay al mes también como hashtag es Simba. Entonces he elegido este. En este libro no he coloreado ni uno todavía. Es uno de mis regalos de Navidad y que es súper divertido. En este caso seguramente me anime a usar acrílicos y cosas así más diferentes, como son a doble cara, pero es un papel muy, muy liso. Tal vez tendría que investigar, como el resto de los coloristas, qué material usan. Pero es muy guay colorear este de Simba. O también la princesa es Yasmín. Y tengo este también, que solo tengo uno coloreado de aquí, que es esta. Y es una preciosidad. Estos molan porque son una cara. El que tengo, os puedo enseñar, que tengo uno. El único que tengo es este, que coloreé de Cenicienta. Y no quedó mal. Así que lo tengo ahí en cuenta. Claro, es que quiero hacer un montón. Sería muy bonito hacer este. Y ya por último, quiero colorear siempre uno de Kerby Rosanes. Lo que pasa es que ya voy a colorear una de las muñecas. Entonces este le voy a dejar solo como reserva. Porque la idea sería colorear, con la cosa del cocodrilo también, esta doble. Claro, no entra ni en la pantalla. Claro. ¿Qué hacemos con esto? A ver, yo sigo la teoría de que si le das la base con Neocolor, por lo menos todo esto con Neocolor, y luego el cielo también o con pan pastel, cualquier cosa de pastel que tengáis, porque luego están, ¿cómo se llaman? Los Distrex, o algo así, que yo no los tengo, pero es lo mismo. Haces el fondo y queda bien. Mirad, un ejemplo. Este, por ejemplo, no, este de los pingüinos no, este del mes pasado. Este es un buen ejemplo. Mirar este. Este hice todas las olas con Neocolor de base y el cielo con pan pastel. Pues algo así, y lo hice en un rato. Luego los animales los coloreé con Prismacolor y usé, creo que acrílico blanco, algo así, para suavizar un poco las olas. Que luego no son tan complicados. Si usas materiales fáciles y lo haces todo a color, a lápices de colores, pues necesitarás 3 vidas para colorearlo, tal vez, no lo sé. Pues este es mi último, que es súper bonito y me encantaría, pero claro, todos los que os he enseñado son súper bonitos. Solo necesitaría pues no ir a trabajar y esas cosas para poder colorearlos. Bueno, pues aquí están. Si alguno de vosotros tenéis algún libro y os apetece colorear algún dibujo de los que he señalado conmigo o otro de ese libro, estaré encantada de que me escribáis en comentarios, como queráis, usarla también por Instagram, la vía que prefiráis. Y estaré encantada de colorear con vosotros, por supuesto.
Bueno, pues muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y un beso, que tengáis un día estupendo. Adiós.